que podamos tener ese mismo sentir, como decía la alabanza, en esa unidad, Señor, poder transmitir ese mismo sentir, Señor. Queremos ser partícipes de esta mesa, Señor. Queremos sentarnos, Señor Jesús, a tu mesa para recibir, Señor, para poder entregarnos delante de tu presencia, Señor, para poder despojarnos de toda carga, Señor, de toda debilidad, y para poder ser llenados y saciados de tu Santo Espíritu, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor. Clamamos, Señor, desde lo alto para que seas tú, Señor, trayendo, Señor, esta bendición para poderla recibirla en completo, Señor, para que pueda ser activado un espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos ser edificados como casa, Señor, como cuerpo. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno de los que están en este lugar, Señor, y aún de aquellos que no pueden estar, Señor. Que ese mismo sentir, ese mismo espíritu, Señor, pueda transformar y pueda traspasar, Señor, a cada uno de los que pertenecen a esta casa, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Ahora sí, ¿no? ¿Ya estamos? Bueno, seamos todos bendecidos en esta preciosa tarde. Todos aquellos que nos escuchan del otro lado, sea usted bendecido y sea alineado y preparado en este tiempo para lo que el Señor nos quiere mostrar. Amén. Entonces, quiero que nos vayamos a 2 de Samuel 25. Vamos a leer mucho, hoy vamos a hacer mucho ejercicio. Entonces quiero que no se distraiga y ponga todo su empeño para que la palabra de Dios quede plasmada en nosotros y podamos ser efectivos. Dice en 2 de Samuel 25, fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Entonces dice que hay un detenimiento, ¿no? Hay un envío de parte del rey David, ¿no? Lo plasmamos en este tiempo en nosotros, ¿no? Hay un envío de parte de Dios para con cada uno de nosotros como casa, ¿no? Como individuales, tanto como casa. Y entonces dice que se le envió a una misión y dice que le dijo, fue enviado a Amasa a convocar, había una convocatoria, ¿no? Había una convocatoria, había un llamamiento, había una citación y había que llegar enseguida, ¿no? Había que llegar pronto. Y dice que se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Entonces sigamos leyendo un poquito más. Dice, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudad fortificada y nos cause dificultad, ¿no? Entonces, un poquito para orientarnos en lo que nos está hablando aquí en las Escrituras, porque dice que Amasa, dice que iba con un envío, ¿no? Pero dice que anterior nos está hablando, dice que había una rebelión, un hijo se había rebelado, ¿no? A la casa, ¿no? De David. Entonces había un proceso donde teníamos que ser rápidamente efectivos, no había que convocar para poder traer una restauración a la casa de Dios, para poder traer una sanidad completa y hacer parar a aquel que se estaba rebelando, ¿no? Entonces por eso el envío era rápido, ¿no? Pero dice que Amasa se detuvo en el tiempo. Entonces vamos a seguir leyendo, es un poquito para que nos orientemos en la historia. Entonces la cosa se está saliendo de control, pero dice que entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando, dice, ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Ahí aparece otra vez. Aparece, ¿no? Y dice que Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa
no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin dar un segundo golpe. Entonces, este tenía un envío, ¿no? Pero dice que se demoró, dice, más del tiempo que se le había estipulado para llegar o completar la misión, ¿no? Entonces, en esta tarde yo les quiero hablar de estos tiempos, ¿no? Que nosotros podamos tener la precaución, ¿no? De que no nos demoremos en el tiempo cuando se nos estipula determinada misión, ¿no? O cuando se nos estipula hacer algo preciso, o cuando hablamos directamente de lo que tenemos que hacer como casa, ¿no? En todo este tiempo, para que nosotros, ¿no? Podamos avanzar juntos, podamos crecer juntos. No podemos demorar, ¿no? Entonces, quiero que miremos en el original lo que significa amasa, porque tendremos que entender cuál es el propósito, ¿no? De cada uno de nosotros. Tenemos que conocer nuestro propósito en conjunto, ¿no? Y tenemos que tener el cuidado, ¿no? De no demorar, dice, que no nos demoremos en el tiempo. Y dice que una de las cosas del propósito de amasa, en este caso, habla de una carga. Y quiero que miremos la palabra que se detuvo. Entonces dice que el propósito, ¿no? De este hombre, dice que su propósito era la carga. Pero ¿qué carga estaba llevando que hizo que se detuviera, ¿no? este hombre, ¿no? Para no completar la misión, que dice que terminó muerto, ¿no? Por otro. Alguien lo vino y no completó la misión, entonces arremetieron con él. Llevaba una carga, algo lo estaba delimitando para que éste se detuviera en el tiempo, ¿no? Entonces quedémonos con esas cositas. Dice, lo que significa detenerse en el tiempo el detuvo, habla de la raíz primaria, holgazanear, estar atrasado, postergar, demorar, ¿no? Detener. Vio que a veces nos pasa que nosotros no decimos después, mañana, no. Pero a veces que el envío es ahora, no te puedes detener, ¿no? La misión o este tiempo de que nosotros nos preparemos o que nos llevemos a otros, ¿no? A que puedan alcanzar esa convocatoria. Porque dice que hay una convocatoria. Nosotros hemos sido llamados para convocar y hemos sido llamados para traer restauración, ¿no? Porque dice que aquí había un problema muy grave. Había uno que se había revelado y había que enderezarlo para que se pudiera traer la revelación o la palabra de Dios, para que aquel que se reveló, mostrarle, ¿no? A través de las escrituras, para que se volviese, ¿no? Para que pudiera enderezarse, ¿no? Entonces dice que no podemos holgazanear, porque en la casa de Dios o en este tiempo, ¿no? Alrededor de lo que nosotros vivimos en el mundo entero, vivimos que muchos, ¿no? Se rebelan contra la casa. Hay muchos que se rebelan contra la casa en el mundo entero. Entonces necesitamos estar preparados para que no nos detengamos a la hora de ejecutar la misión, a la hora de la convocatoria, porque tendremos que traer restauración a la casa. Entonces, no podemos, dice, holgazanear, no podemos retrasar ni demorar lo que el Señor tiene preparado para con la casa. Entonces, dice la Escritura, ¿no? En Éxodo 22, 29, no lo busque porque no necesito que mira más cosas aquí, pero se lo voy a leer y se lo voy a parafrasear, un verso muy conocido. Éxodo 22, 29 dice que no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, me darás el primogénito de tus hijos, ¿no? Entonces hay un trabajo, ¿no? Hay un proceso que terminar o que comenzar, ¿no? Para poder traer esta restauración a la casa. No demorarás, ¿no? En ese Éxodo 22, 29. No podemos demorar la convocatoria, no podemos demorar el fruto, ¿no? Esa cosecha que tiene que ser dado a luz, ¿no? A través de cada uno de nosotros, de poder traer ese primogénito. Hay que desatar ese primogénito, ¿no? Recién hablamos de lo que tenemos que traer una generación nueva, ¿no? Una generación que sea determinada, que pueda ejecutar los procesos, que no se demore, que pueda alcanzar, que pueda provocar en otros, ¿no? Traer esa restauración. Entonces, por eso dice que fue Amasa con el envío, pero murió, ¿no?
murió. Entonces, no nos podemos quedar holgazaneando, ¿no? Sentados solamente en la silla, sin hacer nada, o solamente mirando, ¿no? No podemos ser espectadores. Tenemos que ser de los que se juntan en la mesa, de los que convocan, de los que llevan, de los que traen y de los que restauran, ¿no?, en la casa. Entonces, no podemos demorar, ¿no? Se detuvo, dice, en el tiempo. Necesitamos conocer los tiempos, ¿no?, para que no nos quedemos, ¿no?, detenidos en algún tiempo, ¿no?, creyendo de que estamos bien, creyendo de que, bueno, ya se va a dar lo que tenga que suceder, pero no podemos. Necesitamos entender dónde estamos y para qué estamos, ¿no? Es necesario que nosotros podamos saber por qué estamos hoy en día aquí, ¿no? Pregúntele al que tiene al lado, ¿qué veniste hoy? ¿Qué veniste hoy? ¿No? Es importante que nosotros sepamos y conozcamos cuál es la intención, ¿no?, del Espíritu Santo y cuál es la intención nuestra estando hoy aquí. Porque no podemos estar en este sitio o en este lugar o en la casa de Dios por rellenar, ¿no? Estamos por una misión, ¿no? El otro día la pastora del domingo nos decía, no podemos ser como animalitos, ¿no? Que, bueno, ella hablaba de marcar un territorio, pero si hablando de esta figura, que si nos comportamos como animales, ¿no?, vamos a un sitio y nos reunimos solo por reunirnos, estamos como enjaulados, estamos apresados. Y no es la idea del Señor, ¿no?, sino que Él nos quiere llevar para que nosotros entendamos, ¿no?, por qué nos reunimos, por qué estamos en su casa y para qué. Entonces dice que hay una convocatoria a la que cada uno de nosotros tendremos que ir. Pero le pasaba una situación a Amasa. Dice que él llevaba una carga, ¿no? Entonces dice la Escritura, ¿no?, en Mateo 11:29 dice, Mateo 11:29 dice, Jesucristo decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué pasó? Amasa estaba llevando una carga que era humana, no era la carga de Dios, no era la carga del Espíritu, la carga que nos facilita, la carga que es ligera. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Necesitamos un descanso, ¿no? Necesitamos que el Señor traiga ese descanso, ¿no?, a nuestras almas, para que pueda haber esa estabilidad, ¿no?, para que la carga que llevemos sea ligera, para que juntamente con Él podamos traer ese equilibrio, ¿no?, para que no nos detengamos en el tiempo. Dice en Isaías 10:27, hablando también eso más que todo parafraseado, me gustaría que fuera mejor a Jeremías 2:20, porque dice que en Isaías 10:27 nos habla de este yugo también. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, dice, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, ¿no? Ese es el yugo que nosotros necesitamos, un yugo que tenga la unción, que tenga el Espíritu Santo, que sea Él activando en cada uno de nosotros para que pueda romper cadenas, para que pueda traer restauración a nuestra vida, para que pueda traer libertad, para que no nos reunamos por reunirnos, sino que nos reunamos con el entendimiento de Dios, que nos podamos reunir con esa razón de Dios, ¿no?, con esas razones de Dios. Dice en Jeremías 2:20, porque desde muy atrás, dice, rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera, ¿no? Pero no era este verso. Le dije Jeremías 28:11, le di mal. Dice, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Hay un tiempo, ¿no?, estipulado, dice, que Él romperá el yugo, ¿no? Él romperá ese yugo de la confusión, ¿no? Tenemos que salir de esa confusión, tendremos que salir para que no nos detengamos.
Porque la confusión nos hace holgazanear. La confusión puede decir, bueno, aquí estoy bien, y aquí, bueno, voy a mi trabajo, vengo, voy a mi casa y me duermo y vuelvo en ese ciclo, ¿no? Donde no hay un destino, donde no hay un llamamiento, donde no hay una convocatoria, donde nos prepara, donde nos cita y donde nos lleva, ¿no? A poder ser dimensionados, a poder conocer quién soy yo, para qué estoy en esta tierra, ¿no? Necesitamos que sea roto ese yugo, para que no nos demoremos en el tiempo, para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos llevar la carga correcta, para que llevemos ese yugo de la unción, ¿no? Que para que cuando nosotros vayamos fuera, para que nosotros donde quiera que estemos, podamos marcar, ¿no? Podamos llevar verdaderamente esa unción que trae libertad. Dice, nos vamos a volver a donde partíamos, a 2 de Samuel 25 o 7, por ahí vamos. Porque dice que murió, ¿no? Entonces dice, salieron los hombres de Joab, y los cereteos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bic. Tenían que ir a por él, ¿no? Se lo encontró, dice, un poquito más abajo. Y dice que Joab le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin dar un segundo. Entonces, este hombre, ¿no? Joab, a la hora de dar muerte, ¿no? A que se demoró en el envío, se demoró en hacer la convocatoria, fue bastante preciso, ¿no? A la hora de dar muerte, ¿no? Dice que le dio específicamente, dice, en la quinta costilla y derramó sus entrañas. ¿Sabe que cuando nosotros hablamos de las costillas, ¿no? Hablamos de las costillas, tenemos aquí la caja torácica, ¿no? Y tenemos, dice que hay 7, ¿no? 7 costillas. Ahí dice que hay otras 2 flotantes y que hay 3 que son falsas. Pero dentro de la que le atacó, dice que fue la quinta. Cerca, nosotros aquí tenemos el corazón y tenemos los pulmones. Entonces, imagínense dónde nos viene a provocar, ¿no? Cuando nos detenemos a holgazanear o a demorar, o dejamos para postergar, ¿no? El Señor, cómo nos incita, ¿no? Para que podamos salir de esa condición en que no podamos estar muertos, ¿no? Porque le atacó, dice, la quinta costilla, cerca de donde está el corazón, ¿no? Es un verso que dice que es importante que nosotros cuidemos, ¿no? Nuestro corazón, porque ahí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Del corazón también mana la vida, dicen las Escrituras. Entonces tenemos que cuidar nosotros el corazón. Y también dice que están los pulmones, de donde también respiramos nosotros, ¿no? Entonces, cuando nos habla de ese aliento, ¿no? Nos habla del espíritu, nos habla de una vida. Tenemos que cuidarse, hablamos de tantas figuras, ¿no? De lo que aquí podemos ver y examinar. También nos habla, ¿no? De esa figura del número 5, nos habla de una gracia, ¿no? No podemos nosotros perder esa gracia de Dios, esa gracia divina, la que nos prepara, ¿no? La que nos alinea con todo el complemento. Y también sabemos que ese número 5 también representa, aparte de la gracia, que lo miremos en Primera de Reyes 6:10, porque hablando, ¿no? de esa totalidad de las costillas, aunque le haya atacado la número 5, pero si hablamos de que esto es una caja torácica, ¿no? Que protege a todas las costillas, hablamos que son 12 y 12 costillas, ¿no? Y si hablamos de 12, hablamos de gobierno. Aquí vamos a hacer un poco de discipulado. Sabemos que el 12 figura de gobierno, sabemos que el 24 nos habla ya de un número de los ancianos. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que rever y que mirar cuando nosotros hablamos del tiempo.
o cuando nosotros nos demoramos en este tiempo. Por eso es interesante y es importantísimo que nosotros no nos detengamos. No nos detengamos en el envío, no lo retrasemos. Dice en 1 Reyes 6:10, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Entonces aquí hablando de cuando la construcción del templo, ¿no? Se estaba construyendo el templo, pero dice que habla de una altura de 5 codos, nos habla de una medida, ¿no? Esa gracia del que el Señor nos habla, ¿no? Que es figura en las Escrituras, tiene una medida. Tenemos que alcanzar esa estatura, tenemos que alcanzar esa posición en Dios, esa medida, para que nosotros podamos ser parte, ¿no? de la casa de Dios, porque es parte de una medida de la casa. Se edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, y esa altura tenía 5 codos. En 1 Reyes 6:24, también hablando de esta medida, voy un poco rápido porque hay mucho que mirar. Hay muchas figuras que mirar. Dice que una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de querubines también estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Es una de las figuras. Pero habla que dice que en una ala tenía 5, en la otra tenía 5. Sumados suman 10, ¿no? Nos hablan de una responsabilidad también, ¿no? Que hay que manejar. Porque a la hora de que cuando se me da el envío, tenemos que tener una grande responsabilidad para que se pueda completar el proceso de Dios. Sin responsabilidad, pues está lo contrario, ¿no? Vamos a empezar a holgazanear, a demorar, a retardar. Entonces, será importante que podamos trabajar, ¿no? En esta unidad, en forma de querubines, ¿no? Que tengan esa medida o esa altura, esa posición en Dios, para que nosotros podamos caminar o andar en esa responsabilidad. Unidos, ¿no? Ese proceso, ¿no? De andar como uno solo. Sabemos también de que cuando hablamos de esa sala, de esa medida, nos hablan de una cobertura. Entonces, si hay cobertura, se manifestará esta responsabilidad. La cobertura me posiciona para que yo pueda obtener o tener o poseer esa responsabilidad, para que no nos demoremos en el envío. Entonces, dice que una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, y así que habían 10 codos desde la punta de la otra. Entonces tenemos que aprender a trabajar en unidad. Amén. Vámonos a 1 Corintios 14:19. Vayámonos quedando con todo esto porque es importante, ¿no? Que podamos no solamente entender las figuras, sino entender lo espiritual, ¿no? De lo que nos está hablando el Señor aquí, que nosotros podamos tener esa condición será importante, porque no nos podemos quedar muertos en el envío, ¿no? Muertos en medio del camino. No podemos ser fallidos. Necesitamos conocer y ir cubiertos, ir con el envío bien guardados, sabiendo y conociendo quién me envía y a qué voy. Dice en 1 Corintios 14:19. Primero, volvámonos a Samuel, porque se me quedó ahí algo. A Samuel 25, sí. Sí, y bajemos un poquito por el 10, por ahí. Estamos hablando de la cobertura, ¿no? De esa ala que me traen una responsabilidad. Sigamos un poquito más abajo, porque será importante que nosotros entendamos por qué este hombre no pudo tener esa oportunidad, ¿no? De completar
el proceso, ¿no? Está bien, ¿no? Se detuvo en el tiempo, se demoró, pero debería tener la protección, ¿no? Para poder restituirse o para poder traer otra vez el proceso. Pero vamos a conocer qué sucede, ¿no? Que cuando un hombre de Dios o cuando un hombre o una mujer muere en el camino, necesitamos conocer. Entonces dice que uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, no, aquí está, dice que ya estaba muerto: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo. Y dice que echó sobre él una vestidura. Entonces, ¿qué podemos notar nosotros aquí? ¿No? Iba el hombre en el camino, iba con un envío, pero se detiene, no puede completar el proceso. Pero dice, si me puede subrayar eso, dice que no llevaba vestidura. Entonces, el hombre iba descubierto, ¿no? El hombre iba sin protección. Entonces, si hablamos de los perímetros, ¿no? De lo que vemos en el Éxodo o en otros capítulos, ¿no? Hablando de estas 3 dimensiones, ¿no? De lo que nos habla el templo, ¿no? Dice que hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Pero dice que es necesario que entremos rapidito, ¿no? Al lugar santo, que no nos demoremos en los atrios. Porque sí, está bien, es mejor un lugar, dice, es mejor estar un día en el atrio, ¿no? Dice ese verso, que 1000 fuera de ellos. Pero no podemos demorarnos en el atrio, porque en el atrio dice que no hay cobertura. El atrio está hacia afuera, le da el sol. Y dice Eclesiastés que abajo del sol no hay nada, ¿no? Nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso, y dice el Eclesiastés, dice Salomón, dice que vanidad de vanidades es la que podemos ver. Aquello que es pasajero, aquello que un momento me da una felicidad y mañana no la tengo. Mañana tengo esto, mañana no lo tengo y me va a hacer falta. Pero necesitamos entender mayores dimensiones, necesitamos entender y conocer las profundidades, ¿no? De Dios. Entonces, es importante que nosotros pasemos pronto, ¿no? Que no nos quedemos holgazaneando en el atrio, porque es muy bonito, sí, pero necesitamos introducirnos al lugar santísimo, necesitamos introducirnos al lugar santo, pasar todas esas dimensiones, ¿no? Poder conocer esas dimensiones de luz, porque la luz que hay afuera es muy poquita, necesitamos más luz. Necesitamos conocer más del tiempo, necesitamos conocer por qué no nos tenemos que demorar, ¿no? En el tiempo. Entonces dice que este hombre, todo el mundo lo miraba, ¿no? Pasaba por él, encima de él, pero este se percató, dice que no tenía vestidura. Nosotros sin la vestidura, ¿no? O si cuando hablamos de ese querubín, que trabaja con esas alas, que tiene esas dimensiones, ¿no? Sin la cobertura no podemos completar el proceso. Sin la paternidad nosotros no podemos ejecutar nada. ¿En qué momento este hombre se perdió? ¿No? Porque dice que lo envía David, lo envía. Entonces yo me quedaba pensando y decía, Señor, ¿qué pasó, no? Aquí, si David lo envió, iba enviado por el rey. ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó este que no pudo terminar el proceso, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos salimos, ¿no? Del perímetro, estamos hablando de esa figura del atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Cuando nosotros nos salimos del perímetro, es ahí donde quedamos descubiertos. Porque te mandaron a hacer una misión, ¿no? Te mandaron con la unción, ¿no? Te dijeron, deja tu carga y toma la mía. Pero dice que el propósito de Amasa dice que llevaba carga. Entonces volvió y empezó a llevar su carga humana.
Y es ahí donde viene y se detiene en el tiempo. ¿Necesitamos nosotros conocer el tiempo o no? ¿Verdad que sí? No podemos perder el tiempo, porque quizá lo estaremos haciendo inconscientemente, quizá no lo entendemos, pero es tiempo, ¿no? De que ya basta, ya nos ha dado mucho tiempo para pensar, para todo eso. Necesitamos ser efectivos, ¿no? Porque yo he escuchado tantas cosas, ¿saben? En la calle, ¿no? Afuera, de que digo yo, como decía el apóstol Pablo, deberían ya ser maestros, ¿no? Deberían ya estar recorriendo el mundo. ¿Y dónde se ha quedado toda esta gente, no? ¿Dónde se ha quedado la palabra que se te dio? ¿Dónde la dejaste aparcada? ¿Dónde te has quedado en el tiempo detenido y has dejado aquí? Pero necesitas convocar, fuiste enviado. El problema es que cuando nos alejamos, ¿no?, de la cobertura, cuando nos delimitamos de esa medida y nos salimos de los 5 codos, es ahí donde quedamos descubiertos y perdemos, ¿no?, el oriente, perdemos el orden del tiempo. Pero estamos a tiempo para que nos peguemos la vuelta y nos volvamos al centro de la voluntad de Dios, al lugar santísimo, que podamos regresar y decir: Señor, dame el envío, estoy preparado, estoy preparada, llévame. Pero no me quiero ir sola, me quiero ir con tu cobertura, me quiero ir con las dimensiones correctas, me quiero ir equipada. Quiero llevar el envío, quiero ir a convocar, pero no quiero ir con una carga humana, sino que quiero llevar tu yugo, ese yugo de la unción, ese yugo que pueda provocar en nosotros o en donde vayamos a entregar esa palabra, que llevemos esa unción, que llevemos las dimensiones, ¿no?, correctas, para que la palabra pueda ser efectiva, para que luego no ande gente con una dirección incorrecta, con una palabra incorrecta, sino que podamos dar en el blanco. Entonces dice que no tenía cobertura. Y dice que fue puesto, se apartó a Amasa del camino al campo. Otra figura aquí, ¿no? Hablamos de campo, estamos hablando también de el mundo, ¿no? Entonces se quedó sin cobertura. Ya podemos decir, bueno, nosotros, allá, a ver qué puedo hacer Pero se está dando la situación de que hay gente muerta, ¿no?, en el campo, en el mundo, creyendo que tiene un envío, creyendo, ¿no?, que tiene las dimensiones de Dios, dando o soltando una palabra, ¿no? Pero necesitamos lo que venía mostrándose en la casa, porque había una rebelión. Y había un hijo que se había rebelado, pero viene otro y provoca otra rebelión, porque al final se murió. Entonces necesitamos recuperar al que se rebeló y al que se murió en el camino. Necesitamos rever en el tiempo y provocar, ¿no?, ese proceso para que seamos nosotros los que podamos traer esa restauración a la casa. Que se deje de estar dando una palabra incorrecta ahí fuera en el campo, para que podamos dar la palabra verdadera, una palabra que traiga libertad. Entonces, pero para eso necesitamos cobertura, necesitamos paternidad, necesitamos casa, necesitamos esas alas de querubín, ¿no?, que nos guardan, que nos protegen de morir, que nos libran, ¿no?, de la muerte. Entonces, ahora sí, vayamos a 1 Corintios 14, 19. La paternidad nos posiciona, la paternidad nos guarda, ¿no?, nos protege, ¿no? Dice que le atacó en la costilla número 5, ¿no? Esa figura la vamos a seguir mirando aquí, ¿no? Dice en 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10.000 palabras que en lengua desconocida. Entonces dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Aquí el apóstol Pablo, yo les quiero mostrar esta figura
hablando de esas 5 palabras, porque dice, y les quiero hablar de esas 5 palabras, no otras más. Hay una mano poderosa y no me quiero salir de ahí. Quiero hablar lo que se está hablando en mi casa, ¿no? Lo que se está hablando sobre esa mano poderosa, y no me quiero salir de la dimensión o de la cobertura. Necesitamos manifestar esas 5 palabras. Necesitamos palabra profética, necesitamos palabra evangelística, magisterial, pastoral, evangelística. Necesitamos estar equipados completamente. Pero necesito 5, no 6, ni 7, ni 8, ni 1, ni 2. Son 5. Tengo que manifestar esa mano poderosa. No quiero hablar otras más. Queremos profetizar esas 5 palabras. Dice, vayámonos un poquito más arriba, o más abajo, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No podemos manejar una palabra, no podemos manejar 6 palabras, ¿no? Necesitamos ser maduros, necesitamos que en nosotros esté bien efectiva, ¿no? Que no haya ninguna costilla rota, ni la quinta ni la sexta. Necesitamos trabajar con las 12 costillas, ¿no? 12, gobierno. Necesitamos nosotros tener esa protección para poder manifestar y ser maduros, ¿no? Entonces, con esa madurez vamos a perseverar. Vayámonos un poquito más arriba, o más abajo, no sé cómo será. No, es como por el 7 para arriba. Sí, vamos a ver si por el 7. Un poquito más arriba. Creo que lo vamos a leer todo. Al final dice, el que habla en lenguas, ¿no? Seguid, dicen, el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Necesito que hablen, necesito que salga la profecía, necesito que sea manifestada esas 5 palabras, nada más. Necesitamos activar en nosotros el evangelio de Dios. Necesitamos una palabra magisterial, una palabra pastoral que me afirma, que me edifica, que me hace prosperar, ¿no?, en mi vida. Por eso dice, está bien los dones espirituales, está bien, ¿no? Pero necesitamos que profetices. Necesitamos que usted profetice. Necesitamos que empecemos a profetizar. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. ¿Necesitamos nosotros ser edificados, consolados, exhortados? Necesitamos, ¿no?, alcanzar una perfección. Entonces, pero para eso necesito tener la profecía, necesito tener una voz audible que se entienda. Pero para ello necesito manejar 5 palabras, decía el apóstol Pablo. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete y que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Un poquito más abajo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no diere distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta, ¿no? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿qué se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿no? Necesitamos manejar una palabra que no
sea en vano, ¿no? Sino una palabra que profetice, que traiga restauración, que me traiga una maduración a mi vida, que me traiga una perfección, que me ayude y me prepare para alcanzar una estatura. Necesitamos alcanzar una estatura como iglesia, porque alrededor de la historia, ¿no? Hemos visto, ¿no? Hemos vivido, ¿no? Que ha faltado, ¿no? De esta revelación. Pero el Señor, por su gracia, ¿no? Por su gran misericordia, está preparando, ¿no? Nos está preparando para que podamos manifestar, ¿no? Porque dice que hay un clamor, ¿no? Para que sea manifestado en nosotros en este tiempo. Por eso dice, así también vosotros, bueno, el siguiente, tantas clases de idiomas hay, dice seguramente. Bajemos un poquitín. En el mundo y ninguno de ellos carece de significado, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, a mí me marcaba mucho esto porque a veces somos de que ignoramos mucho. No, fuera fulanito, ¿no? El que, hoy no le escucho. Mañana, o quizá pasado. Pero a lo mejor nos quería hablar. A lo mejor está ahí la profecía, en tu hermano, el que trae esa palabra para edificarte. Porque en la casa de Dios sabemos muchos, ¿no? Evangelista, maestro, pastora, tenemos de todo, ¿no? Hay una casa establecida, hay un orden de parte de Dios en la casa, entonces no podemos obviar. Porque cuando nosotros obviamos o cuando nosotros ignoramos el valor de la palabra, cuando no le damos ese peso a la palabra, ¿no? Estamos deteniendo el llamado, estamos deteniendo el envío, estamos deteniendo los procesos, estamos postergando. Entonces no nos conviene, porque cuando no valoramos la palabra, entonces morimos, perdemos la cobertura, porque la cobertura es derramada sobre una paternidad a los hijos, ¿no? A esa mano poderosa, a la que nos prepara, a la que nos equipa, y necesitamos nosotros por eso no ignorar. No podemos ignorar. Entonces, tendremos que valorar, dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, tenemos que sentirnos en familia, ¿no? Como en casa. No podemos ser extranjeros, porque el extranjero está de visita, el extranjero hoy está, mañana no está. Entonces queremos ser hijos que permanecen en la casa de Dios. Queremos ser verdaderamente esos que escuchan, ¿no? Que le dan valor a la palabra, que valoramos la casa, ¿no? Que valoramos ese tesoro que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces no nos podemos comportar como extranjeros, porque entonces se pierde esa reciprocidad que el Señor quiere que sea manifestada en cada uno de nosotros. Porque si dice la Escritura que Él dio a su Hijo, y como Él de tal manera dio, nos amó, y si te amó, te reveló. Pero si nosotros no ponemos atención, o si nosotros no le damos ese valor, no se te puede revelar. Entonces, si no se te revela, no vuelve esa reciprocidad, ¿no? Tú en mí, yo en ti, decía nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos esa manifestar de Dios en nosotros, que sea manifiesto que vivimos como un solo hombre. Eso decía la alabanza antes, ¿no? Que tener una sola voz, tenemos que tener esa voz, esa única voz que nos trabaja en nosotros como uno, en reciprocidad. Yo te doy, tú me das, ¿no? En ese mismo sentir de Dios, para que el Espíritu de Dios sea derramado en nosotros y se pueda ver el proceso. Porque a la vez cuando nosotros nos sentamos a la mesa a recibir de la palabra de Dios, nosotros somos expuestos, ¿no? Somos evaluados. Ahí nos sentamos para vernos quiénes somos. Entonces cuando nosotros le damos ese valor a la palabra, ¿no? Y cuando nosotros valoramos la palabra, queremos dejar esa condición de extranjeros porque es el momento, ¿no? Cuando yo me siento a recibir la palabra, es el momento cuando yo me revelo, ¿no? Ahí estoy expuesto. Entonces es así cuando nosotros
podemos saber quién sos vos y quién soy yo, porque estamos sentados en la mesa y hay un reconocimiento, ¿no? ¿Quién es este? ¿Para qué me está dando esta palabra? ¿Para qué me la entrega, no? Entonces es ahí por donde nosotros tenemos que dejar la extranjería, para que seamos verdaderamente hijos de Dios, hijos que podamos permanecer, hijos que se levantan con esa madurez, que no seamos niños que fluctúan, ¿no? Que hoy estoy, hoy te escucho, mañana no estoy, no sé quién sos, no existís. Entonces no hay ese completo, ese proceso de terminar o de completar, y ahí es donde morimos. Pero por eso nos sentamos a la palabra, para exponernos, para conocernos, para recibir nuestra identidad, quiénes somos nosotros, ¿no? Para recibir y hacer memoria. Porque será importante que nosotros conozcamos a quién tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad que sí? Necesitamos poder discernir, ¿no? ¿Quién es el que me está escuchando? Y me tienen que saber discernir a mí. Porque para eso hemos sido llamados, primeramente para conocernos, quiénes somos nosotros, para qué estamos, ¿no? Por eso no podemos morir en el proceso, no podemos demorar. Es importante que conozcamos los tiempos, pero un tiempo me lo entrega o me lo demuestra un padre. Un padre es el que me lleva y me dice, este es tu tiempo, conócelo, pero sentate aquí a escuchar. Y no solo escuches, sino déjate revelar, déjate amar, déjate procesar. Porque dice que cuando nosotros no podemos andar como niños, ¿no? Dice que seamos niños para las cosas de la malicia, ¿no? Pero que no seamos niños en nuestro modo de pensar. ¿Sabe que cuando andamos en la condición de niños, un niño, pues, es inestable, ¿no? Un niño no tiene una responsabilidad. Y dice la Escritura que el niño, ¿no? En nada difiere del esclavo. No podemos caminar en una esclavitud, porque tampoco dice que el niño tampoco puede heredar. Necesitamos ser herederos de las cosas de Dios, pero necesitamos conocer el tiempo, necesitamos paternidad, necesitamos conocer todo el combo, ¿no? Para que podamos nosotros tomar herencia, dejando de ser extranjeros, dice la Escritura, porque es ahí cuando nosotros aprendemos a conocer el cuerpo de Cristo, a cada una de nuestras partes del cuerpo. Dice, pasemos a 1 de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. ¿Usted es del día o de la noche? Somos del día, ¿no? Porque si el de la noche... Cuidado, no se me pase por acá. Somos del día. O estamos en proceso, ¿no? Cada vez más. Siendo y conociendo más el día. Ese día glorioso, ese día perfecto. Cada día vamos saliendo más de la oscuridad. Pero necesito conocer ese día. Nosotros, ya desde ya lo proclamamos, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como un yelmo. Entonces, ¿qué hay que hacer para que podamos ser del día? Empezar a vestirnos, dejarnos vestir. Y sobre todo dice ser sobrios. Seamos sobrios. Pero eso le corresponde a los que son del día o a los que quieren ser del día. Necesitamos conocer el día. ¿Cuál es ese tiempo? Conocer el día completo, ¿no? Si hablamos de un día en lo natural, estamos hablando de 24 horas, pero para el Señor pueden ser 1000 un día, ¿no? Lo dice su Escritura. Dice en Ezequiel 16:8, tenemos que vestirnos, tenemos que dejarnos vestir para que no nos pase como a este, morir en el camino.
Dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Voy a mirar. Y dice, y he aquí que tu tiempo era el tiempo de amores. Amén. ¿Cuántos podemos declarar que es el tiempo de amores? Amén. Creemos y confiamos en su palabra, ¿no? Creemos de que estamos siendo expuestos en la mesa, estamos entendiendo a aquel que me está revelando y por eso podemos discernir que este es el tiempo de amores, de manifestar esa revelación de Dios, de que nosotros podamos decir, aquí hay un depósito en mí, aquí está el depósito. Entonces proclamamos el tiempo de amores. Por eso le dice, y pasé yo otra vez junto a ti. O sea que había pasado, antes, ya había pasado. Y te miré, y he aquí que tu tiempo era el tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, otra vez de esa cobertura. Y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Amén. Somos de Él, ¿no? Creemos y confiamos que este es el tiempo donde nos dejamos vestir, donde nos preparamos para vestir a otros también. Con lo poquito o lo mucho que nosotros hayamos recibido, nosotros, con lo cuanto te hayas dejado exponer en la mesa, ¿no? Y te hayas dejado desnudar para ser vestido. Dejar esa mudada vieja, ¿no? Esa mudada que nos hace perder el tiempo, que nos hace holgazanear, que nos hace postergar las cosas. Ya es tiempo de que dejemos de postergar las cosas y es el tiempo de que nos manifestemos. Es el tiempo de los amores. Porque en cada uno de nosotros habita, ¿no? Ese pedazo de amor de Dios, esa revelación. Cuanto amor tengas en tu vida, tiene que ser sacado a luz. Pero necesitamos estar cubiertos, dice. Y hay un tiempo. Y te cubrí, dice, tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, ¿no? Entonces, esta generación se levanta, ¿no? En pacto, en esa unidad, en compromiso, ¿no? Como ese querubín que tenía una responsabilidad, ¿no? Tenía las medidas y ahí hay que tirar para adelante. No nos podemos detener. Eclesiastés 8:5. Dice que el que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Ah? Hay que guardar el mandamiento para que no nos vaya mal. Y ya bueno, esto nos pone a meditar un poquito, ¿no? A veces nos va un poco regular. Entonces, necesitamos que el Señor esté activando en nosotros, ¿no? Este proceso, cada proceso en nuestra vida. Por eso será importantísimo que nosotros no devaluemos nada cuando somos expuestos a la palabra, para que no nos demoremos. Dice que el que guarda, el que protege, el que hace pacto, el que se deja vestir, no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, ¿no? El corazón de un sabio. Y nosotros, ¿cómo tenemos esa sabiduría? A través de que nosotros nos sentamos, ¿no? Nos exponemos en las escrituras, cuando aquel que me está revelando, entonces nosotros aprendemos a discernir el tiempo. Tenemos que conocer el tiempo, porque a lo mejor a Masa le habrá pasado que, no, yo creo que me da tiempo, yo creo que me puedo demorar aquí un ratito, ¿no? Y creyendo, ¿no? que tenía suficiente tiempo, vamos a tomar aquí la Coca-Cola. Pero no podemos. Tenemos que aprender a discernir el tiempo para hacer juicio, ¿no? Para traer equidad, para traer restauración. Porque hay mucho trabajo. Dice que se rebelaron en la casa. Entonces, cuando alguien se rebela, ¿no? Hay que traerlo desde donde se quedó. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar vestidos. Eclesiastés 9:12.
Dice que porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Pero nosotros conocemos los tiempos. ¿Amén? Estamos preparados para conocer los tiempos de Dios, aprendemos a discernir. Porque nosotros no vivimos como hombres, sino que vivimos como espirituales. Entonces es ahí donde se manifiesta Dios en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces ya vivimos desde otro lugar, ¿no? Dice la Escritura, ustedes no pueden ver lo que yo veo, ¿no? Porque necesitamos andar en las alturas, necesitamos otra perspectiva para que nosotros podamos trabajar desde ahí, tener una visión mayor, una claridad mayor, y desde ahí podamos evaluar, ¿no? Traer y desatar ese juicio. Por eso dice que no conocen su tiempo. Imagínense cómo los compara, dice, como los peces que son presos en la mala red. ¿Usted sabe que un pececito se mete en una red? Y no sabía, ¿no?, que iba a la muerte. Ahí a hacerlo frito. No sabía. Pero cayó preso. Entonces no podemos estar desprevenidos porque de repente nos pueden freír a nosotros. A la plancha. Entonces no podemos. Necesitamos estar preparados, en condiciones, ¿no?, que podamos decir y vivir como hombres espirituales, como varones que entienden y disciernen el tiempo. Dice en el Salmo 39:4, ya para finalizar, hemos visto muchas figuras hoy. Pero necesitamos nosotros conocer el tiempo, conocer cuándo es el tiempo para esparcir, dice Eclesiastés, pero cuándo es el tiempo para recoger. No podemos ya seguir desparramando. Tenemos que recoger, tenemos que restaurar a esas piedrecitas que se han desparramado, volverlas a traer. Aquellos que se han revelado, tener la sabiduría, ¿no?, la correcta para poder llegar a aquellos que se han ido por cualquier cosa, por cualquier tontera. Necesitamos recuperarlos, ¿no? Dice la Escritura que los tiempos se acortan, ¿no?, por causa de los escogidos. Entonces la pregunta sería aquí, ¿estamos siendo parte de ese tiempo acortado? ¿Estamos provocando que el tiempo se acorte? Porque si nosotros provocamos que el tiempo sea acortado es para que haya más facilidad, ¿no? Porque entre más largo el tiempo, como que se hace más cansino, ¿no? Pero si nosotros provocamos, ¿no?, somos de los escogidos y provocamos a que el tiempo sea acortado, a causa de los escogidos, ¿no?, que entiendamos los tiempos, que sepamos sobrellevar, ¿no?, en el camino, que no nos perdamos de los perímetros, que no nos salgamos de la cobertura. Entonces, el salmista dice, hazme saber, Jehová, mi fin, ¿no? Hazme saber, Señor. Hoy queremos decirle, Señor, haceme saber cuál es mi fin. No me quiero sentar aquí en tu casa como un pececito, sin saber a qué voy. Me voy a mi casa, me vuelvo y me duermo y me levanto a trabajar y no sé quién soy. Recibo, escucho, pero no me preocupo por saber y indagar cuál es el envío, por qué está una persona aquí de pie hablándome y para qué. Necesitamos saber cuál es nuestro fin, tanto el personal como el conjunto. Necesitamos conocer quiénes somos, quién es mi pastora, quién es mi maestra, para qué están en mi camino, para qué están Alberto. Necesitamos conocer quiénes somos. Haznos saber, Jehová, el fin. Y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy, para tener aún más cuidado, para saberme que no me tengo que alejar y dejarme proteger por esa cobertura, por esas alas que nos protegen, que nos guardan, que nos traen y nos llevan a poder tener esa libertad en nosotros. Porque constantemente nosotros somos probados, vamos a ser atacados. ¿Sabe yo que de cosas que pasé hoy y ayer para poder preparar todo esto?
El enemigo siempre va a querer provocar y sacarte del perímetro. Va a querer que estés sin cobertura, porque conoce que sos frágil. Conoce nuestra fragilidad. Pero diga el débil, fuerte soy. Pero esa fortaleza la encontramos en una cobertura. La encontramos cuando estamos guardados, cuando estamos sujetos y afirmados, y de ahí nadie nos mueve, por mucho que nos digan, en la casa, donde sea, vos no servís, ¿o qué vas a hablar allá? Pero Dios sí lo sabe. Cuando entendés tu fin, para qué estás en esta tierra, o para qué estás aquí, o hablando a otras naciones, cuando tenés claro tu fin, vas a ser inconmovible, porque el Señor va a estar siempre de nuestro lado, porque la cobertura va a estar ahí en nosotros, porque sabemos y conocemos nuestro fin, porque tenemos esa revelación. ¿Sabe de que yo miraba y decía, pucha, pero ¿usted cree que habrá actuado bien también Joab? Decirle, lo vamos a matar, porque también le dijo el rey David, anda, no se está demorando demasiado, y anda, hace algo, porque el otro se nos va a ir por acá, se va a subir a los muros, va a fortificar y va a empezar a hacer más lío. Pero ¿usted cree que fue bueno que Joab hubiese matado a aunque se demoró, que no tuvo ni nada de misericordia? Entonces también hay que ponernos de este lado. Por un lado no nos podemos demorar en el envío, en la convocatoria, pero por otro lado no podemos ser de los que asesinan. No podemos ser de aquellos que van a remeter creyendo de que es la manera correcta. Lo que tenemos es que dar cobertura. Hacete levantar, no te demores. Te demoraste, vamos juntos, que juntos podemos. No podemos levantar ese Joab en esta casa. Necesitamos que ese Joab también sea muerto para que sea resucitado el que tiene misericordia, el que te levanta y el que te hace entender los tiempos. Te demoraste, no lo entendés, vamos a repetirlo, vamos a repasarlo. Necesitamos gente equipada para que no hagamos morir a otros. No podemos hacer morir a otros también, por mucho que se detengan, por mucho que se nos pierdan. Necesitamos levantar esa espada que usó Joab, pero para hacerlo trasvasar y que puedan reconocer a dónde se quedó, para que se pueda levantar y conocer los tiempos, para que le podamos hacer ver y hacerle entender, ¿no?, cuál es tu fin. Te demoraste, está bien, pero el Señor tiene misericordia de vos, el Señor tiene misericordia de mí, de cada uno de nosotros. Entonces, que este sea el tiempo para poder evaluarnos y ver, ¿no?, y rever y escarbar en lo profundo, ¿no?, que en nosotros tiene que morir ese Joab, ese que hace matar, ese que hace morir, ese que no ayuda, que no forma un equipo, ¿no? Y que tiene que morir en nosotros este hombre, ¿no? Amasa, ¿no? Tiene que morir en nosotros y resurgir en nosotros el que trae vida, el que trae restauración, el que conoce los tiempos. Amén. Entonces, cerremos nuestros ojitos ahí. Señor, te damos las gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Queremos agradecerte, Padre, porque sabemos que esta palabra, Señor, tú la has puesto, Señor, en mi espíritu, Señor, para que podamos traer esa estabilidad primeramente en mí, Señor, para que después sea hablada a este pueblo, Señor. Que toda la honra y toda la gloria, Señor, te la puedas llevar tú, Señor, en este tiempo y en el que viene, Señor. Te pedimos, Señor, por tu casa, Señor. Queremos hombres y mujeres, Señor, queremos ser de tu talla, de tus medidas, de tu templo, Señor, de ese querubín, Señor. Queremos ser varones, Señor, que profetizan, no una palabra humana, sino la tuya, Señor, la que posiciona, la que te restaura, la que te levanta, Señor.
la que te hace ver el fin, Señor. ¿Cuál es nuestro fin, Señor? Para que no andemos dando vueltas, Señor. Una palabra que nos saque, Señor, de la confusión. Que venga con tu unción, Padre. Queremos, Señor, tener tu unción, Padre. Queremos vivirla, Señor. Queremos ser veloces en tus tiempos, Señor. No queremos demorar la primicia, Señor. Porque hay un primogénito que dará luz. Ese primogénito tiene que nacer. Pero depende de cada uno de nosotros que manifestemos, Señor, tus medidas exactas, Señor. Que profeticemos conforme a las 5 palabras, Señor. Queremos ser efectivos, Señor, en tu envío, Señor. Sea poco, sea pequeño, sea grande. Pero es tuyo, Señor, es tu envío. Y no queremos demorarnos, Señor. Que podamos tener la claridad y la visión, Señor, de aquellos también que se demoran, que están holgazaneando, Señor, para poder levantarlos, Señor, para mostrarles el camino y mostrarles el fin, Señor. Te honramos, Señor, honramos tu casa, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos a cada uno de los que están del otro lado escuchando, Señor, que se les pueda revelar este tiempo de amores, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a cada uno, Señor, de los que pertenecen a esta casa, Señor. Hazle ver, Señor, tu envío. Que puedan hacer la convocatoria, Señor. Completemos juntos el proceso, Señor, como casa, como familia. Te damos las gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén, Padre. Aleluya, Señor. Amén.